Juan capítulo 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, es decir, el mellizo, no sabemos quién era el hermano gemelo de Tomás, pero parece que tenía un hermano gemelo. Llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros, shalom. El saludo de un judío en aquellos días. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La muerte de Cristo y su resurrección no solo son los dos temas centrales de toda la Escritura, sino también el punto focal de la historia humana. Estos dos eventos trazan la línea divisoria entre los que se salvan y los que se pierden, entre el cielo y el infierno. Así que no es extraño que en el calendario religioso, la semana que comprende o que corresponde a esa última semana en la que ocurrieron esos dos eventos, es llamada la Semana Santa, o algunos le llaman la Semana Mayor. Ahora, la Biblia no nos manda que nosotros celebremos esta semana de alguna forma en particular. De hecho, como decía Erika al principio, nosotros como iglesia celebramos la resurrección cada domingo. Nosotros nos reunimos cada domingo a celebrar la resurrección de Cristo. Nos reunimos a recordar que Cristo resucitó. Pero independientemente de lo que el mundo haga con estos días, mis hermanos, amigos, lo cierto es que esta semana y sobre todo lo que sucedió en los últimos 3 días de esa semana, viernes, sábado y domingo, cambiaron la historia del mundo. Y desde entonces han transformado la vida de millones, de miles de millones, hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió con Tomás y con el resto de los discípulos, como veremos en el pasaje que vamos a considerar esta mañana en el Evangelio de Juan? Ahora, antes de pasar a considerar nuestro pasaje, permítanme tomar unos minutos para ponerlo en su contexto. 3 días después de su muerte, un grupo de mujeres se dirige al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo muerto de Jesús con especias aromáticas. Pero al llegar, se dan cuenta de que la enorme roca que tapaba la entrada de la tumba ha sido removida y que el cuerpo de Jesús ha desaparecido. En medio de su confusión, Lucas nos dice que 2 ángeles en vestiduras resplandecientes se colocan junto a ellas y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas, como es natural, salen de inmediato y se dirigen al grupo de los apóstoles para darles la noticia. Y por supuesto ellos hicieron una fiesta de adoración ahí mismo. No, dice que a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no las creían, dice en el versículo 11 de Lucas 24. A pesar de todas las veces que el Señor había mencionado a los apóstoles su muerte y su resurrección, los discípulos no entendían. ¿Y saben por qué? Porque ellos no podían concebir la idea de un Mesías crucificado. Ellos no podían concebir la idea de un Mesías vencido por las autoridades de Roma o por los líderes religiosos de Israel. Sin embargo, tanto Pedro como Juan deciden verificar el asunto. Así que se dirigen al sepulcro y confirman que las mujeres tenían razón. La roca había sido removida y la tumba estaba vacía. Unas horas más tarde el Señor se le aparece a María Magdalena, y luego se le aparece a Pedro, y luego se le aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús, y esa misma noche aparece al resto de los discípulos, como vemos en Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Notan cómo Juan resalta aquel día, el primero de la semana? Ahora, en vez de amonestarlos por haberlo abandonado durante su arresto y por poner en duda su resurrección, el Señor los bendice. Paz a vosotros. Y les muestra las marcas en sus manos y en su costado. Pero Tomás no estaba allí. ¿Ven lo que uno se pierde cuando falta a la reunión de los creyentes? El que no está pierde la bendición. Y eso no se ve por internet. Pero eso es un comentario al margen. ¿Por qué Tomás no estaba allí? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero cuando llega a la reunión, ya Jesús se había ido físicamente. Y los apóstoles le cuentan lo que acaba de suceder. Le decían, y el verbo implica que le decían repetidamente: el Señor está vivo, el Señor se nos apareció, el Señor estuvo aquí. Pero Tomás se resiste a creerlo, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Y esta es una doble negación. Que en el texto original significa algo como esto: de ninguna manera, no creeré, a menos que ese Jesús que ustedes dicen que se apareció me muestre evidencias contundentes de su resurrección. Donald Carson escribió un libro titulado Escándalo, la cruz y la resurrección de Jesús, en el que hace un estudio fascinante de este pasaje del Evangelio de Juan. Y yo debo decir, por justicia,
que algunos de sus encabezados, me encantaron tanto que influyeron, aunque no los copié literalmente, pero influyeron en mis encabezados, y quiero decirlo por justicia. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar el reto de un discípulo decepcionado. El reto de un escéptico decepcionado. Ahora, yo sé que algunos, sobre todo los más pequeños, pueden ser que se estén preguntando: ¿y qué significa la palabra escéptico? Bueno, el diccionario define escepticismo como desconfianza o duda de la verdad. Un escéptico es alguien que duda, y Tomás es famoso por su duda. Hay personas que son famosas por algún hecho en particular. Eres un traidor como Judas. Bueno, Tomás es famoso por ser un dudante en vez de ser un creyente. No sé cuántos de ustedes han escuchado frases como: no seas incrédulo como Tomás, o ver para creer. Ahora, si somos justos con Tomás, debemos decir que todos los apóstoles dudaron. ¿No es así? No solo Tomás. Y todos creyeron cuando vieron a Jesús, cuando vieron las marcas en sus manos y en su costado. Fue la evidencia que los convenció. De manera que Tomás no es diferente al resto de los apóstoles. La diferencia es que él expresó su duda en una forma más contundente. Pero todos dudaron. Ahora, es importante señalar que la duda de Tomás y de hecho del resto de los apóstoles no es la duda de un incrédulo materialista que se niega a creer a menos que le demuestren con el método científico que lo que le están diciendo es verdad. No. Tampoco es la duda de esos individuos que simplemente se niegan a creer porque no quieren creer. Hay personas que no creen porque no quieren creer, porque se niegan a creer cualquier evidencia que se le presenten, simplemente porque no se quieren doblegar ante la verdad. No, Tomás era un judío devoto. Tomás creía en Dios. Tomás creía que Dios era capaz de hacer milagros. Él había leído su Biblia. Él sabía que Dios podía resucitar. En el Antiguo Testamento hay algunas resurrecciones. El problema de Tomás no era filosófico. El problema de Tomás era emocional. Tomás tenía una duda emocional. Tomás acaba de sufrir una profunda decepción cuando Cristo muere en la cruz. Él había renunciado a todo para seguir a Jesús durante casi 3 años y medio de su vida. Él había creído de todo corazón que Jesús era el Mesías, que los profetas anunciaron, y ahora resulta que muere como un criminal colgado de una cruz. ¿Cómo podía Jesús ser el Salvador prometido si ni siquiera pudo impedir su propia ejecución? Por eso es que Tomás tiene el tema de los clavos y las marcas en el costado, lo tiene tan claro en su mente. Cuando Jesús murió en la cruz, ahí murió la esperanza de Tomás. Tomás reaccionó como cualquiera de nosotros habría reaccionado de haber estado en su lugar. Miren, mis hermanos, muchas de las dudas que nosotros tenemos son producidas por expectativas irrealistas, por falsas expectativas. Nosotros tenemos falsas expectativas acerca del amor de Dios. Si Dios me ama, todo tiene que salirme bien. Y cuando las cosas comienzan a salir mal, entonces Dios no me ama. Yo tengo una falsa expectativa del amor de Dios. Tenemos falsas expectativas del matrimonio. Se casaron y fueron felices y comieron perdices. Yo no sé quién se inventó eso.
Perdón, yo no soy infeliz en mi matrimonio, para que no... Lo que estoy diciendo es que todo el mundo que esté casado de más de un día sabe que en el matrimonio hay diferencias. Hay cosas que resolver, o no es así. Tenemos falsas expectativas. ¿Por qué te divorciaste? No encontré en el matrimonio lo que estaba buscando. ¿Y qué es lo que estaba buscando? Falsas expectativas. Tenemos falsas expectativas de la iglesia. Cuando nosotros nos convertimos al Señor hace ya 42 años, yo pensaba de verdad, wow, he llegado a la sociedad perfecta. Aquí todo el mundo se quiere, se ama, nadie chismea del otro. Hasta que llega, ¡pum!, el golpe de la realidad. La iglesia es una sociedad de pecadores redimidos que todavía no han sido glorificados. Es por eso que mucha gente se convierte en lo que yo les llamo fugitivos eclesiásticos. Viven huyendo de iglesia en iglesia. Decepción. Tomás estaba decepcionado. Tomás no quería experimentar ese trauma otra vez. Creer, confiar y ser decepcionado. En su mente, Tomás había desperdiciado los últimos 3 años y medio de su vida. Él tenía que estar absolutamente seguro de que esto no era un truco, de que esto no era una especie de alucinación colectiva. Ay, pero gloria al Señor. Tomás era amado por Jesús a pesar de sus dudas. Y eso es muy alentador. Tomás amaba a Jesús. Jesús amaba a Tomás. Y Tomás amaba a Jesús. Así que el Señor tomó bien en serio el reto planteado por Tomás ese domingo en la tarde. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el reto de un escéptico decepcionado. Veamos ahora, en segundo lugar, la convención de un escéptico sorprendido. La conversión de un escéptico sorprendido. Versículo 26. 8 días después, los judíos contaban los días empezando con el día que está pasando en ese momento. Entonces es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea que 8 días después es el siguiente domingo. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Al igual que en su primera visita, Jesús los bendice deseándoles paz. Pero de inmediato dice: ok, primero lo primero. Tomás, ven acá. Versículo 27, luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Noten, mis hermanos, que Tomás no se limitó a decir simplemente: Jesús, eres tú, estás vivo. No. Cuando Tomás vio a Jesús, su conclusión inmediata es que se encontraba delante de su Señor y de su Dios. Por eso cae a sus pies para adorarle. Tomás pasó de la duda a la fe, de la negación a la adoración, de la demanda a la sumisión. Ahora, no debemos olvidar que entre el versículo 25 y el 26 hay una semana de por medio. Eso es importante. Y podemos presuponer lo que estuvo en la mente de Tomás durante esos días
entre un domingo y el otro. Y si fuera verdad que Jesús resucitó, y si fuera verdad que apareció a las mujeres y a los discípulos que iban camino de Emaús y al resto de los apóstoles, y si fuera verdad. Miren, yo sé que lo que yo voy a decir ahora es una especulación, pero creo que es una especulación muy probable. Mis hermanos, yo creo que es muy probable pensar que Tomás comenzara a recordar muchas de las experiencias que había tenido con Jesús durante su ministerio y que en ese momento no parecía tener mucho sentido. Como aquella ocasión en que Jesús le dice a los judíos en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, en una clara y obvia referencia a la revelación que Dios hace de sí mismo en Éxodo 3:14. O cuando Jesús declaró en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Recuerden, Tomás es un judío monoteísta, cree en la existencia de un solo Dios, y ahora Jesús está diciendo que él y el Padre son uno. ¿O recuerdan en Juan 14:9 cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Está diciendo Jesús que él era Dios? Tomás estuvo allí cuando Jesús declaró ante la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tomás estuvo allí cuando Jesús sanó al paralítico y le dijo, yo te perdono todos tus pecados. Y por supuesto los fariseos que estaban allí lo acusan de blasfemia y dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Tenían razón los fariseos? Sí, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús no tenía derecho a perdonar pecados a menos que fuera Dios. Yo vuelvo y repito, no podemos saber con exactitud lo que estuvo pensando Tomás entre un domingo y el otro, pero hermanos, es muy probable que todas esas memorias se estuvieran agolpando en su mente ahora con una nueva perspectiva. Aparte de que Tomás no pudo haber tomado a la ligera todos esos reportes acerca de la tumba vacía y de las apariciones de Jesús. Si él estaba vivo, como ellos decían, no podía haber otra explicación. El que murió en la cruz del Calvario el viernes en la tarde era el Dios encarnado. Jesús tenía que ser Dios y hombre a la vez. No hay otra opción. Tomás está probablemente pensando en todo esto hasta que llegue el próximo domingo. Los discípulos se reúnen y ahora Tomás no se quiere perder la reunión. No sabemos tampoco por qué, pero Tomás estaba allí y Jesús se aparece y se pone en medio de ellos y les repite a Tomás casi palabra por palabra lo que él había dicho una semana atrás. Jesús había escuchado el reto de Tomás. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnipresente y Jesús es Dios. Él no estaba allí visiblemente, pero estaba allí. Fue delante de Jesús que Tomás planteó su reto. De hecho, Hendrickson hace un paralelismo interesante entre el versículo 27 y el 29. Noten, si no veo en sus manos la señal de los clavos, Tomás, mira mis manos. Y meto el dedo en el lugar de los clavos. Tomás, acerca aquí tu dedo. Y pongo la mano en su costado. Tomás, extiende tu mano y métela en mi costado. No creeré. Tomás, no seas incrédulo sino creyente. ¿Ven el paralelismo?
De ahí la extraordinaria confesión de fe de Tomás. Señor mío y Dios mío. Noten, mis hermanos, que esto no es un mero reconocimiento de que Jesús es el Señor, lo cual ya sería extraordinario, porque para el judío la palabra Señor era la que ellos usaban para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. Tú eres Jehová, tú eres Dios. No es eso lo que Tomás está diciendo. Esta es una confesión intensamente personal. Señor mío y Dios mío. Y lo sorprendente es que Jesús no corrige a Tomás. Jesús no le dice, no, Tomás, espérate, te confundiste. No. Él no trató de impedir que Tomás lo adorara, porque Él es el Dios de gloria. Él es el Dios de gloria que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados en la cruz. Miren, mis hermanos, ahora mismo me siento tan impotente, tan limitado para poder expresar lo que acabo de decir. Miren, mis hermanos, yo tengo el temor, y el temor viene porque conozco mi propio corazón. Yo tengo el temor de que esa frase, el Dios de gloria se hizo hombre para morir en una cruz, sea algo que escuchamos tantas veces en la iglesia, que ya no produzca en nosotros la sorpresa, el asombro, la emoción que un hecho de esa magnitud debería producir. Dios se hizo hombre y se metió en el vientre de una mujer. El Dios de gloria se hizo bebé por amor a ti y por amor a mí. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que debería producir. Aleluya, sea Dios alabado, sea su nombre bendito. Dios se hizo hombre. Wow. Mis hermanos, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer que no sea postrarnos en su bendita presencia y entregarle por entero nuestra vida? ¿Acaso es posible darle un poco de devoción a aquel que se dio por entero? Por amor a ti y a mí. Esta semana he estado pensando una y otra vez, la resurrección lo cambia todo. La resurrección de Cristo lo cambia todo. Y déjame decirte algo, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, la resurrección de Jesús nos coloca a todos ante una única opción con respecto a Él: caer postrado a sus pies y reconocerle como nuestro Señor y nuestro Dios. Tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el único objeto de mi adoración, el único objeto de mi confianza, de mi obediencia, de mi amor. Me someto por entero a ti. Eso es lo que implica la confesión de Tomás. Mi Señor y mi Dios. Si te tengo a ti, yo tengo todo lo que necesito. Te tengo a ti. Yo no espero encontrar ningún deleite en este mundo fuera de ti. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Y esta declaración de Tomás cierra el círculo con el que comienza el Evangelio de Juan. ¿Se dan cuenta? Hay una intención en Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ahora por primera vez
encontramos a un ser humano postrado ante Jesús y reconociendo exactamente eso. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Tomás, el dudante, es el primero en el Nuevo Testamento que confiesa abiertamente la divinidad de Jesús. El primero. Pero la historia no termina ahí. Como bien ha dicho alguien, Juan no concluye su evangelio como una típica película de Hollywood. Si Hollywood estuviera haciendo el guión, probablemente la película hubiera terminado Jesús abrazando a Tomás y los discípulos alrededor, dándole palmadas en el hombro mientras escucha en la banda sonora el aleluya de Handel. Y entonces hay los títulos. The end. Fin. No, el final de Juan es muy diferente. Vean una vez más la primera parte del versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, sí. Sí, eso fue lo que pasó. Tanto Tomás como el resto de los apóstoles creyeron porque vieron a Cristo resucitado. De manera que si la historia hubiera terminado ahí en el versículo 28, tendríamos un serio problema. Un serio problema. Porque entonces la gente que leyera el relato hubiera comenzado a pensar: ajá, ¿y qué de nosotros? Ellos creyeron porque vieron, pero ya Jesús no está aquí. ¿Cómo podemos nosotros creer? Yo también quisiera meter mi dedo en su costado. Yo también quisiera verlo y ver sus manos traspasadas. ¿Y qué de nosotros que ya no tenemos la oportunidad de ver y escuchar lo que Tomás vio y escuchó? Eso nos lleva a nuestro último encabezado. Ya vimos el reto de un escéptico decepcionado, la conversión de un escéptico sorprendido. Vemos ahora el testimonio contundente de las Escrituras para convertir escépticos en creyentes. El testimonio contundente de las Escrituras para convertir escépticos en creyentes. Vean el versículo 29 otra vez. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron. Nosotros. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora, algunos cuando leen esta parte del Evangelio de Juan, leen el versículo 29 como si Jesús le estuviera diciendo a Tomás algo como esto: bueno, Tomás, tú tienes una fe de segunda clase porque tuviste que verme para creer. Pero son más bienaventurados los que, sin tener ninguna evidencia de mi resurrección, simplemente decidieron creer, como si la fe fuera un asunto subjetivo del corazón, como si la fe no tuviera nada que ver con hechos concretos, con realidades históricas. En una parte de la lamentablemente famosa novela El Código Da Vinci, que ya pasó de moda aparentemente, Dan Brown, el autor, define la fe como la aceptación de aquello que nos imaginamos como verdad, aunque no pueda ser probado. No, ese tipo de fe es irracional. Ese tipo de fe es irracional. La fe verdadera no descansa en lo que yo me imagino como verdad, sino en hechos concretos y objetivos. ¿Qué es entonces lo que Jesús le está diciendo a Tomás? Lo que le está diciendo es que no se requiere ver físicamente a Jesús para tener la bendición de creer.
De hecho, noten que no hay una comparación aquí. Más dichosos son los que no vieron ni creyeron. No. Tomás fue un dichoso porque creyó, y los que creyeron sin ver también son dichosos. Son igualmente dichosos. No son más dichosos. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y a partir de ese momento, miles de millones han llegado a creer en Él sin haber visto nunca su cuerpo, sin haber visto nunca las marcas de su crucifixión. Pregunta, ¿qué fue lo que Dios usó para traer a todas esas personas, muchos de los cuales estamos aquí, a la fe de Jesús? El testimonio escrito de aquellos que sí presenciaron su muerte y su resurrección. Vean el versículo 30 y 31. Muchas otras señales, es decir, aparte de la resurrección y todas las que aparecen en el Evangelio de Juan, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Wow, ¿solo creyendo? Sí, solo creyendo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, que murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, para que creáis y tengáis vida en su nombre. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, ese es el propósito por el cual Juan escribió su evangelio, para que creáis. Estas se han escrito aquí en este libro, para que creáis. Nosotros, mis hermanos, somos esos bienaventurados que sin haber visto físicamente a Jesús, hemos creído por el testimonio de las Escrituras. ¿Significa eso que nosotros hemos creído sin evidencia? No. La fe no opera en un vacío. La fe opera a través de la evidencia irrefutable de la palabra de Dios, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hablando con un joven el otro día, hace ya unas semanas, no, déjeme ser más preciso, hace unos meses atrás, tengo problemas con las fechas. Me dijo yo soy ateo, me dijo que yo no creo en nada de eso. Y yo le dije, mira, quizás tú me digas a mí, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo te voy a decir a ti, no, pruébame tú que no lo es. Pruébame tú que este libro es un libro cualquiera. Porque aquí tenemos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, sin ningún error histórico, sin ninguna contradicción interna, apuntando todos hacia Jesús como el Hijo de Dios encarnado, que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Todos estos libros componen un libro acerca de Jesús, escrito durante 1500 años. Pruébame, explícame, ¿cómo se escribió este libro si no es la palabra de Dios? De hecho, ese fue el argumento de Jesús a los discípulos que iban camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Nosotros creíamos que este Jesús que fue crucificado era el que iba a redimir a Israel. Oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando por Moisés, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, y predijo de manera particular su muerte y su resurrección. El texto que leímos al inicio de este servicio de adoración, 1 Corintios capítulo 15, como Pablo resume el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo podemos explicar la unidad y coherencia de toda la Biblia en torno a la persona de Jesús? ¿O cómo podemos explicar al mismo Jesús? Miren, Jesús es tan sublime que ningún ser humano pudo haberse inventado un personaje como él. Aparte del testimonio apostólico, los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por proclamar la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios encarnado que murió y resucitó. Es absurdo, totalmente absurdo pensar que el Nuevo Testamento fue escrito por un grupo de gente tan desquiciada, que estuvieron dispuestos a ser martirizados por una historia inventada por ellos mismos. ¿De verdad tú crees? ¿Tú has leído el Nuevo Testamento? Y por supuesto, en esa cadena de testigos no podemos dejar de mencionar a Saulo de Tarso. Saulo fue un enemigo y perseguidor de los cristianos, pero terminó proclamando el evangelio que antes perseguía y escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Pregunta cómo se produjo ese cambio tan radical de Saulo el perseguidor al apóstol de Jesucristo. Por el encuentro que tuvo cara a cara con el Cristo resucitado en su camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sigas dando patadas contra el aguijón. Te estás haciendo daño a ti mismo. Y a todo esto debemos añadir el poderosísimo testimonio de la tumba vacía, porque los romanos y los judíos habrían podido destruir el cristianismo desde su inicio. ¿Cómo? Mostrando el cuerpo muerto de Jesús. Pero no pudieron. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón de que 3 días después de su muerte ese cuerpo ya no estaba allí. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. De manera que los cristianos no creemos sin evidencias, aunque no son las evidencias en sí mismas las que producen fe en nosotros, sino la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, usando el poder de la palabra de Dios que contiene esas evidencias. ¿Ven? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Qué contraste, ¿verdad?, con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 19. ¿Recuerdan el texto que leímos al inicio de este servicio? Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Yo he contado esta historia otras veces, pero como 2 o 3 semanas después de mi conversión, se apareció en mi casa un testigo de Jehová.
Y yo, ¿verdad? Nuevo creyente al fin, dije, yo me puedo batir con este tipo. La soberbia del nuevo creyente, ¿verdad? Yo me pongo a hablar con él y le digo, déjame decirte una cosa, yo soy cristiano. Ah, tú crees que Cristo, tú crees en Cristo y crees que Cristo es Dios. Busca 1 Corintios 15 y lee lo que dice el versículo 19. Yo no sabía mucho de la Biblia, pero ya me habían enseñado en la iglesia que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así que yo le dije a este testigo de Jehová, no, espérate, léemelo, vamos a leer el versículo que tú quieres, pero leyendo los versículos de antes y los versículos después. Y él insistía, no, léete el versículo 19. Y yo le decía, no, vamos a leerlo en su contexto. Y si el versículo 19 dice, en otras palabras, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo nos resucitó. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y toda la bendición de su resurrección ahora es nuestra por la fe. Dichosos, bienaventurados, dignos de lástima. No, dichosos. Nosotros somos dichosos, somos bienaventurados, mis hermanos, porque Cristo resucitó. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Pablo dice, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados, vana es vuestra fe, pero Cristo resucitó. Todos nuestros pecados, toda nuestra deuda con la justicia de Dios fue cancelada. Consumado es. Lo pagué con mi sangre. Eres libre, estás perdonado. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Su resurrección significa que Dios el Padre aceptó el pago, aceptó el sacrificio de su Hijo en la cruz y su justicia fue plenamente satisfecha. Ya no tenemos cuentas con la justicia de Dios. Si Cristo resucitó, ahora vivimos en esperanza. Primera de Pedro capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nosotros fuimos regenerados, hemos nacido de nuevo para tener una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Mira, mi hermano, yo no sé las aflicciones que tú puedas estar pasando en este momento, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos una esperanza viva porque hemos confiado en un Salvador que está vivo. Eso quiere decir que nosotros podemos encarar la muerte con confianza. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Morirse. Pero no para nosotros. No para nosotros. La resurrección de Jesús le quitó a la muerte su poder. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Si el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente que Él es un Salvador victorioso, es que nosotros tenemos victoria en Él. Él venció la muerte por medio de su resurrección y nos hace partícipes de su victoria por medio de la fe. Y ahora yo te pregunto, ¿crees tú que Jesús es el Cristo? ¿El Mesías? Que siendo Dios se hizo hombre para obedecer la ley en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. ¿Tú crees eso? Porque si tú crees eso,
Mira lo que dice el versículo 31 otra vez. Estas cosas se han escrito para que creas eso, para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creáis que Jesús es el Mesías. Es el significado de la palabra Cristo, para que creáis que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, mi amado hermano, tú no eres digno de lástima. Oh, no caigas en la trampa, en la maldita trampa, porque es una trampa maldita, de lo que los americanos llaman el pity party, la trampa de la autoconmiseración, la trampa del ay de mí. Tú no eres digno de... ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz por tus pecados? Tú no eres digno de lástima. Tú eres bienaventurado. Tú eres un dichoso. Resucitó y muerte venció. Oh, canta, aleluya. Esa es la buena noticia del Evangelio, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en la persona y la obra de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, mi amigo, pero si ese no es tu caso, si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, poniendo en Él toda tu confianza y reconociéndole como tu Señor, tu amo, tu dueño, como tu Señor, el que tiene derecho absoluto sobre ti, como tu Señor, tu amo, tu dueño y tu Dios, entonces no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. Mira, mi amigo, una cosa es la duda de aquel que no quiere ser convencido por argumento alguno para poder seguir viviendo su vida en total independencia de Dios. Y otra muy diferente, la duda del que está buscando una respuesta como Tomás. Son dudas muy diferentes. ¿Cuál es la duda tuya? Del que no va a creer de ninguna manera porque no quiere a Dios gobernando sobre su vida, o de aquel que cuando encuentra la verdad la abraza de todo corazón. Mi amigo, Jesucristo resucitó. Esa es una muy buena noticia para los creyentes, pero es una terrible noticia para aquellos que no quieren creer. Porque no te confundas, óyeme, tú no crees porque tú no quieres creer. De hecho, tú no puedes creer porque tú no quieres creer. Ah, pero gloria al Señor. Dios es tan poderoso, nuestro Salvador es tan poderoso, que tú puedes pedirle que venza tu incredulidad. Yo recuerdo la primera vez que escuché el Evangelio, y yo quedé muy sorprendido con la gente que me predicaban el Evangelio, y dije, yo voy a seguir viniendo, pero que conste que yo nunca me voy a convertir. Pero ¿sabes qué? Esa misma noche le pedí al Señor, ¿de verdad tú estás ahí, Señor? ¿Tú existes? Yo te quiero conocer. Si eso es verdad, yo te quiero conocer. Mira, mi amigo, dice Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30, predicándole a los atenienses, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Saben por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre, Jesucristo, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos.
Mira, mi amigo, déjame decirte algo. Si tú te niegas a creer, en el día del juicio tú no vas a tener excusas delante de Dios. No hay excusas, porque Cristo resucitó. Nadie puede permanecer indiferente ante la persona de Jesús. Nadie. O nos entregamos por entero a Él o lo rechazamos completamente. No, no hay un término medio. Ven a Cristo, mi amigo. Ven postrándote ante Él en adoración, confesándole como tu Señor, como tu Dios. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mechanical shadow, but me on whisper secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight accepted. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void.